Bienvenidas y bienvenidos a Voces Abiertas y a Distancia de la UNADEM. En este episodio hablaremos sobre uno de los sistemas más representativos y con mayor trayectoria en la educación a distancia en México, el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, conocido como SUAYED. Para ello, contamos con la presencia de la doctora Anabel de la Rosa Gómez, experta en educación superior a distancia, con quien conversaremos sobre los orígenes, transformaciones e impacto de este modelo, que desde 1972 ha abierto las puertas del conocimiento a miles de personas. En la Universidad Nacional Autónoma de México, la innovación educativa se impulsa con fuerza desde la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital. Al frente de este esfuerzo se encuentra la doctora Anabel de la Rosa Gómez, académica comprometida con transformar la enseñanza a través de la tecnología. Licenciada y doctora en Psicología por la UNAM, con estancias de investigación en España, la doctora de la Rosa es profesora de tiempo completo en la FES Iztacala, donde fundó el Laboratorio de Psicología e Innovación Tecnológica, un espacio pionero para explorar la relación entre salud mental y herramientas digitales. Desde este laboratorio ha liderado proyectos que acercan apoyo psicológico en línea a miles de personas. Como coordinadora de Universidad Abierta y Educación Digital, impulsa la expansión del sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia y el desarrollo de cursos masivos en línea, con más de 280,000 inscripciones en los últimos años. La doctora Anabel de la Rosa es hoy una de las voces más influyentes en la educación digital en México. Su visión combina ciencia, innovación y compromiso social para que la universidad siga abierta a todas y todos. En Voces Abiertas y a Distancia, celebramos su liderazgo. Doctora Anabel, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida a la SEP. Gracias. Esta es la SEP. Aquí están concentradas muchas de las áreas de educación básica y media superior de la Secretaría de Educación Pública. Estamos en la biblioteca de la Universidad Abierta y a Distancia. Este espacio nos pareció muy importante para poder conversar con usted. Es de conocimiento público, el reconocimiento sobre la SUAYED, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país, ¿sí? Y siempre es importante hacer un poco de recuperación de lo que fue para llegar a ser hoy el SUAYED. Y en ese contexto, la pregunta inicial está en qué pasaba en los años 70. ¿Cómo fue que la UNAM decidió, cómo fue que quienes decidieron que hubiera una universidad abierta dentro de la UNAM? Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación. Efectivamente, SUAYED de la UNAM ha sido y sigue siendo un referente a nivel nacional, pero también a nivel internacional, como bien lo comentas, porque justo en los años 70, en el marco de muchos movimientos sociales, estudiantiles, el doctor Pablo González Casanova, en ese momento rector de la universidad, fue quien impulsó, como muchos otros grandes inicios, porque él también inició las facultades de estudios superiores, en su momento ENES, entre muchas los SHs, ¿no? Entre muchas otras oportunidades. Justo el SUA en su momento, el Sistema Universidad Abierto, surge en ese momento, en el 72, y ya hace 53 años de esto, pero sigue la esencia de lo que el doctor Pablo González Casanova quiso en su momento, que era realmente hacer llegar la educación a quienes no tenían la oportunidad de acudir presencialmente a las aulas. Y en ese sentido, hacer de esto no un privilegio de pocos, sino una oportunidad de todos. Y creo que esa es la esencia que seguimos guardando y, por supuesto, fomentando en la actual SUAYED. Ok. Fue un cambio de paradigmas, entonces. Sí, totalmente, porque en ese momento pues fue radical, fue pues un movimiento, como decía, en el marco de esos movimientos sociales de lucha, de querer romper simbólicamente los edificios, ¿no? Las barreras físicas para aquellos que pues no podían venir a la ciudad a estudiar una licenciatura por oportunidades, obviamente por economía, pero también por posibilidades económicas, geográficas, o también por algún tipo de discapacidad física que evidentemente impedía que ellos o ellas pudieran llegar o acceder a los estudios universitarios, ¿no? Particularmente los universitarios. Ok, ahorita hablabas de las diversidades.
¿A quiénes benefició entonces esta propuesta? Bueno, en su momento como movimiento abierto, que insisto sigue en esencia a lo que ahora llamamos SUAYED con el ED de educación a distancia, pero que en realidad en lo abierto involucra pues hacer llegar en su momento el doctor Pablo González quería ir a los hospitales, ir a los centros penitenciarios, ir a los pues sí, a los lugares muy rurales, en donde no había esta oportunidad. Esa era la idea, ¿no? De llegar con ellos y que ellos pudieran acceder a estudios de licenciatura universitaria. Hoy día, o sea, en esta travesía, seguimos llegando o impactando a esas comunidades, pero creo que ahora pues la misma sociedad está evolucionando y cambiando. Seguramente lo abordaremos más adelante, que ha cambiado también el perfil del estudiante y obviamente que el movimiento abierto sigue en esencia, pero que en su momento, en los años 70, ayudó a que pues a estas personas que tenían aspiraciones de estudios universitarios, que estaban confinados en regiones pues rurales o semi-urbanas, que pudieran acceder a estos estudios, ¿no? Con las asesorías pues una vez a la semana, los sábados, en horarios que pues ellos pudieran acceder a estos estudios, ¿no? Ok. ¿Y qué tipo de programas de estudios se pueden ofrecer? En su momento, cuando inició el SUA, por decreto, porque fue por decreto, la mayoría de las facultades, yo te podría decir alrededor de tal vez 20 programas educativos de nivel licenciatura, por decreto se abrieron en la modalidad abierta. Estamos hablando de filosofía y letras, ¿no? Y su diversidad de licenciaturas, por ejemplo, evidentemente filosofía, geografía, historia, pedagogía, en abierto. Psicología en abierto, ciencias políticas y sociales en abierto y su diversidad de licenciaturas, economía, contaduría y administración, es decir, una gama importante de disciplinas que se sumaron en ese momento a la modalidad abierta. Hoy día tenemos más de 43 programas de licenciatura, solo de licenciatura, en ambas modalidades, en abierto, algunas en a distancia y algunas en ambas modalidades. Okay. Entonces, del 70 a la fecha, evidentemente sí hemos crecido y hemos crecido no solamente en modalidades, aumentando una como la educación a distancia y bueno, eventualmente estamos ya trabajando en la modalidad mixta, pero que en su momento, en el 72, por decreto, sí favoreció a muchas licenciaturas pues ya de reconocimiento y también de alguna forma muy demandadas por la sociedad, ¿no? Por ejemplo, se abrió una gran oportunidad en regiones como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, con una necesidad de una demanda particular de formarse en disciplinas como el derecho, como contaduría y administración, que no tenían tanta posibilidad de formarse en sus propias regiones y además evidentemente con el sello de la UNAM. Sí, claro. Ahorita mencionabas 3 conceptos: abierto, a distancia y mixto. Si yo quiero entrar a la universidad, a la UNAM, ¿cuál sería la diferencia? Sí. Qué bueno que me lo preguntas, porque bueno, ahora hay una diversidad de oferta a nivel nacional, por supuesto, de gran calidad, ¿no? Pero para nosotros en la UNAM, cuando hablamos de lo abierto, estamos hablando de esta modalidad, lo voy a hablar así, semipresencial, en donde el estudiante, la estudiante puede acudir a las instalaciones físicas, alguna asesoría con algún tutor, generalmente los sábados, que es un horario que, pues bueno, aquellos que trabajan pueden tener libre para hacerlo, pero también en otros horarios, ¿no? Por la tarde, etcétera, por la mañana, o sea, se adecúan. Y son asesorías por demanda. No son obligatorias, se basan en guías temáticas, cada asignatura tiene una guía que a lo largo del semestre ellos van desarrollando de forma autodidacta, de alguna forma, y solicitan estas asesorías con el profesor, profesora, si así lo requieren. También en algunos casos se puede mediar por tecnología, es decir, pueden tener acceso a una plataforma en donde ahí pueden descargar las guías, etcétera, pero no es obligatorio que estén allí.
Ese es en lo abierto. Okay. A distancia, aquí sí estamos confinados a través de una plataforma educativa, que en nuestro caso es la plataforma Moodle, y que a partir de esta plataforma, ahí sí toda la comunidad, tanto docentes como estudiantes, están interactuando a través de un diseño instruccional particular, con materiales exprofeso para cada programa educativo, y que todo está embebido en una plataforma educativa. Aquí la mediación es fundamental y crucial, y que en ningún momento, salvo al inicio y tal vez al final, si quieren hacer su examen profesional en nuestras aulas, se requiere presencialidad. Pero fuera de esto, en realidad es que todo es a distancia completamente y en línea. Y en el caso de la mixta, aún no tenemos programas mixtos, pero la universidad ya está caminando hacia allá y en breve seguramente se abrirá esta modalidad. La normativa ya lo permite, sin embargo, formalmente todavía no lo tenemos, pero sí tenemos muy buenos ejemplos de programas educativos que ya operan de alguna forma en lo mixto. Por ejemplo, la Facultad de Medicina, en su licenciatura, tiene al menos 20 asignaturas ya a distancia, que de forma optativa los estudiantes, cuando van a hacer sus internados, sus servicios sociales, etcétera, pueden realizar a distancia, y que bueno, pues ya tiene una práctica bastante buena, ¿no?, de este ejercicio, y que eventualmente en algún momento pudiera ser ofertada en esta modalidad. Y entonces en lo mixto, pues se combina lo mejor de los dos mundos. Claro. Tenemos, por supuesto, asignaturas presenciales y la combinación con asignaturas en modalidad en línea a distancia. Entonces, bueno, esto hace que sea mucho más flexible y que los y las estudiantes puedan ingresar a esta modalidad cuando, por situaciones de la vida, por preferencias, pues desean combinar en estas dos modalidades. Ok. Primer sistema a nivel nacional. ¿Qué responsabilidades implica? Bueno, pues muchísimas. Es un privilegio. Yo creo que ha sido y sigue siendo un privilegio muy importante para la UNAM haber pues iniciado con este movimiento, porque lo es un movimiento de apertura, con una filosofía humanista de, como ya comentábamos, de hacer llegar, ¿no?, de abrir estas fronteras para diseminar lo que la universidad tiene que ofrecer para los ciudadanos, ¿no? Y también, por supuesto que con este privilegio, pues muchísima responsabilidad, no solamente en más acceso, que eso por supuesto que es importante, sino en calidad en nuestros programas educativos, que ese realmente ha sido y sigue siendo nuestro reto, y que creo que de todas las universidades que ofertamos esta modalidad, porque tiene que ver mucho también con el reconocimiento social que se le da a estos programas educativos, en la medida en que tú no solamente des acceso a una persona a estudiar su licenciatura o sus posgrados, sino que esa calidad con la que ellos se preparen también lo reflejen en el trabajo donde ellos se inserten, ¿no?, en sus sociedades, etcétera, porque también formamos ciudadanos que promuevan y que realmente sean agentes de cambio. Entonces, en ese sentido, la calidad de nuestros programas tiene que ser pues un reto, ¿no?, y un objeto de estudio constante, con sus evaluaciones correspondientes, para que nosotros podamos ir fortaleciendo el sistema. Ok. Sí, siempre en estas propuestas, cuando se inician, tienen una visión, tienen un modelo educativo, pero se va transformando con el tiempo. ¿Qué nos puedes hablar de esa transformación que está viviendo ahorita la universidad? Pues sí, como bien lo comentas, en esa transición en la que estamos, nos estamos moviendo y estamos evolucionando, por supuesto que también tenemos un modelo educativo que desde el 2012, bueno, ya teníamos uno, por supuesto, pero ya con mayores programas educativos en modalidad a distancia, nos obligó también a evaluar estos modelos. Entonces, en el 2012 teníamos un modelo que ha sufrido cambios, nuevamente porque el perfil del estudiante ha cambiado. Ya nuestros estudiantes no son los mismos que en el 72, ni que en el 2000. Ni que en el 2020, ¿no?, cuando la pandemia. O sea, ahora tenemos otros perfiles. Y el modelo educativo que hoy tenemos es un modelo que incorpora esa experiencia
que incorpora pues todos estos años, 20 años de experiencia en la modalidad de distancia y más de 53 en la modalidad abierta, y que plasma el ejercicio que hemos tenido combinando tres principios fundamentales. La apertura, que ese es fundamental y que ya lo comentábamos, con este principio de flexibilidad, pero también de innovación, ¿no? En los modelos educativos, particularmente el del SUAYED, tiene un componente muy importante que es el de la innovación, porque ha sido un motor de la innovación en las modalidades presenciales. O sea, en la modalidad a distancia particularmente, bueno, en su momento abierto, pero ahora en la de a distancia, la tecnología, la innovación pedagógica, evidentemente con el apoyo de la tecnología, mueve también a las modalidades presenciales. Entonces, de alguna u otra forma, nosotros tenemos un compromiso y una responsabilidad de que lo que innovemos acá, de alguna u otra forma, permee en los modelos educativos presenciales, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, nuestro modelo ahora está robustecido por estos principios que nos permiten fluir, ¿no? Como medio la tecnología, como medio, porque en realidad lo fundamental, por supuesto, que es lo pedagógico. Y en ese sentido, bueno, pues sumamos también un área muy importante que es la psicoemocional, que la dimensión emocional para nosotros es muy importante ahora en nuestro modelo educativo, justo en modalidades a distancia. En pandemia lo vimos todos, ¿no? Que el apoyo emocional es fundamental en la interacción en el aula física, pero también en el aula virtual, ¿no? En ese sentido, esta dimensión está y permea a lo largo y transversalmente de nuestro modelo educativo, en donde todos los agentes que estamos ahí, el estudiantado, por supuesto, el docente fundamental, pero que adquiere diferentes roles, que también no se ve tanto en la modalidad presencial, pero que en la de a distancia, por supuesto que la tenemos que tener. Y por supuesto la tecnología, ¿no? Porque si no hay una infraestructura que sostenga todo esto, pues entonces obviamente que perdemos calidad. Entonces el modelo educativo está en constante evolución, pero justo el que ahora estamos trabajando permite tener estos tres ejes fundamentales que articulan todo lo que es el sistema. Hablas de dos temas que me parecen importantes o muy relevantes. Un primer tema está relacionado con el tema de que la educación abierta, la educación a distancia, ahora le está enseñando a los otros modelos, las está enriqueciendo, ¿no? Cuando al principio parecía que ellos eran los que construían plataformas, construían. Y el otro está relacionada con las emociones, las psicosemociones. Tú eres psicóloga. Yo soy psicóloga. ¿Y qué rol? Justo ese. Creo que, bueno, independientemente, obviamente soy psicóloga, pero independientemente de que sea psicóloga, creo que esto es una dimensión que también ha tenido mucha fuerza, no solamente porque lo hemos vivido, o sea, en la experiencia, sino en la evidencia científica. O sea, las investigaciones en el ámbito de investigación educativa nos hablan que sí o sí tenemos que incorporar esta dimensión. Insisto, no solamente en la modalidad a distancia o abierta, sino en lo presencial es fundamental, porque cuando nosotros modelamos, bueno, cuando nosotros transmitimos conocimientos, no importa el aula, también modelamos estas habilidades sociales, ¿no? Entonces, eso también lo vemos reflejado en las modalidades a distancia. Yo soy profesora de educación a distancia. Desde que yo comencé a ser profesora, lo hice en modalidad a distancia. Y creo que cuando uno es docente de estas modalidades, y bueno, me lo pueden confirmar los que están acá, tenemos un reto adicional, ¿no? Por ejemplo, el cómo modelar, ¿no? O sea, cuando nosotros queremos señalar que algo debe ser modificado con nuestros alumnos, en el aula presencial es de alguna otra forma fácil de hacerlo, pero cuando estamos a distancia, tenemos que echar mano de muchas otras herramientas para poder modelarlo, ¿no? Cómo resolvemos conflictos, ¿no? Los alumnos a distancia también interactúan y también tienen redes de apoyo, de hecho es fundamental, pero también tienen conflictos y también no quieren trabajar en equipo y también se resisten al intercambio porque, bueno, el no coincidir en los horarios, porque es evidente, ¿no? Por eso estudias a distancia.
El trabajo individual de pronto también se vuelve para ellos fundamental y no son tan abiertos a coordinarse con otros. La diversidad de los perfiles, tenemos estudiantes desde 17 hasta 75 años, entonces en un mismo grupo tener estas tenemos estudiantes de Oaxaca, de Estados Unidos, en California, en Europa, en Ciudad de México, en Estado de México, y todos ellos en un grupo, en un equipo de trabajo. Por supuesto que esa diversidad, siempre lo digo, enriquece, pero también es una realidad que cuando ya lo llevas al aula, cuando ya lo colocas en un trabajo, ahí entonces la diversidad empieza a tener un tema, ¿no? Entonces, el trabajo de las habilidades emocionales es fundamental también en las modalidades a distancia para que obviamente aprendamos también a trabajar en equipo, a escucharnos, a leernos, ¿no? Un alumno me decía, profesora, es que estoy muy molesto y ofendido porque una profesora me retroalimentó en plataforma con mayúsculas. Y eso es agresión, eso es violencia. Entonces, inmediatamente yo hablé con la profesora. ¿Qué pasó? ¿Por qué? No, pues es que simplemente no me di cuenta y activé y pues estoy calificando tantas tareas y no me di cuenta, ¿no? Pero eso para el alumno pues fue importante, fue fundamental. No recibió la retroalimentación de la misma forma porque cuando vio las letras en mayúsculas, inmediatamente él sintió pues una agresión, ¿no? No el contenido de lo que decía, porque el contenido era muy simple, pero era lo que a él le mostraba eso. Entonces, esos detalles son fundamentales porque es parte de lo que hacemos día a día en la interacción con el alumno, ¿no? Retroalimentar, guiar, acompañar, y el acompañamiento, por supuesto, que no deja de lado a las emociones. Y por el otro lado, y también decía yo en este modelo educativo, las emociones del docente. El docente también, cuando está en estas modalidades, de pronto es un trabajo solitario. Porque él también lo trabaja, bueno, en algunos casos puede ir a un espacio físico y ahí trabajarlo, pero en la mayoría de los casos, en nuestros casos, por ejemplo, ellos trabajan desde cualquier ubicación, desde su casa, café, internet o lo que sea, ¿no? Y ellos desde allá, pues, ejercen su docencia. Entonces, también de pronto el trabajo colegiado, académico, implica también, pues, un trabajo de las emociones. Nuevamente, en pandemia lo vimos, se hizo evidente porque los sistemas presenciales lo manifestaron, pero nosotros en modalidad a distancia y abierta ya lo habíamos vivido desde hace mucho tiempo, ¿no? Se requiere también comunidades de apoyo, se requiere comunidades no solamente para la enseñanza y el aprendizaje, que también es fundamental, sino también redes de apoyo de contención emocional. En pandemia nosotros tuvimos grupos de apoyo emocional. El único objetivo era que platicaras cómo te sentías entre los docentes, ¿no? Porque era importante tener un espacio, y fue por Zoom, ¿no? Porque era importante tener un espacio solo para hablar de eso. Entonces, bueno, de ahí la importancia de la dimensión emocional debe de estar en los modelos educativos. Eso a mí me parece relevante en varios niveles. En el proceso de aprendizaje, digo, está casi implícito, pero la otra parte que de repente no se ve son las otras escenas en donde no pensamos en el estudiante ni en el docente como alguien que siente, ¿no? Entonces, parecería que la innovación que estás proponiendo, que están impulsando, está relacionada con esas esferas, aparte de todo lo que puede ser tecnología o pedagogía. Este componente de psicología parece muy relevante, ¿sí? Y parecería que en algún momento va a ser muy difícil poderlo obviar ya, ¿sí? ¿Qué recomendarías? Bueno, de entrada, el reconocimiento de que esta dimensión es importante para el aprendizaje fundamental, como bien lo comentas, porque si no tienes emociones, no hay aprendizaje, eso está claro. Si no hay motivación, si no hay esta aspiración, es decir, cualquier emoción que tengas mueve y conduce tu aprendizaje. En ese sentido es fundamental el reconocimiento. Y después del reconocimiento, por supuesto, integración, o sea, hay que integrar esta dimensión a tus modelos educativos para que se decanten en un programa educativo vertido o transversal
por una educación emocional, ¿no? Ya lo tenemos en la educación básica. O sea, este reconocimiento creo que ya desde la educación básica ya se tiene y se ha trabajado fuertemente para incorporarla. Esto tenemos que irlo permeando en, evidentemente, media superior, y aunque nunca es tarde, ¿no? Porque cuando nos llegan a la licenciatura decimos, ¿pero qué pasó? Pues seguir fomentándolo, ¿no? O sea, las emociones es un trabajo diario, y cuando lo incorporamos desde la gestión educativa, que ese es un poco nuestro trabajo, nuestro trabajo, en ese sentido, el incorporarlo y decantarlo, ya sea en asignaturas específicas para la educación emocional, o también, por supuesto, en apoyos remediales cuando así lo requieran. Por ejemplo, un apoyo psicopedagógico, por herramientas que el alumno pueda echar mano, o el profesorado, cuando lo requieran, ¿no? Entonces, dependiendo también del diagnóstico que tú tengas de tu comunidad. Es decir, yo creería que lo primero que tendríamos que revisar es cómo estamos. O sea, cuál es el diagnóstico de la comunidad. Sabemos que es importante, pero a lo mejor en esta área es prioritario y hay que colocar una asignatura, ¿no? Porque no hay forma de, o sea, hay muchas discusiones, no hay forma de acuerdos, en fin, ¿no? O hay muchos indicadores de malestar emocional, suicidios, depresiones entre el alumnado. O sea, ahí ya te está dando un termómetro de cómo está la comunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, un diagnóstico. Y después, pues obviamente, propuestas y acciones muy adecuadas a tu comunidad, a las necesidades de tu comunidad estudiantil, ¿no? Y bueno, pues evidentemente incorporar a los docentes, ¿no? Ok, los estudiantes. Qué tema, ¿no? Y ¿cómo hacer que un estudiante permanezca? Bueno, es la pregunta del millón. Yo creo que el reto que tenemos todas las universidades en esta modalidad, sobre todo a distancia, creería yo, justo es estas acciones o estrategias para la permanencia. Y que fíjate que van de la mano justo con este tema que hablábamos. Cuando el estudiante, y eso lo acabamos de hacer en un diagnóstico que terminamos el año pasado, para saber justo cómo estamos, ¿no? Cómo está nuestra comunidad, identificamos que un aspecto muy importante para que ellos puedan permanecer es la identidad identidad universitaria. Si el estudiante no se siente parte de, porque claro, está a distancia y está conviviendo con su día a día, o sea, si estoy en Oaxaca y estoy trabajando, no te enteras que los Pumas ganaron y que, ¿no? O sea, te sientes alejado de tu universidad. Entonces, nuestro reto es hacer llegar esto que somos a ellos también, que se sientan parte de la universidad. La identidad es muy importante. Y bueno, pues en ese sentido, acciones claras para que ellos se sumen, que tengan las mismas oportunidades, que por ejemplo, donde ellos vean un campus UNAM en la República Mexicana o en el extranjero, sientan que pueden ir y que, bueno, que además puedan entrar, consultar libros, recorrer las instalaciones, porque tienen una credencial virtual, física, que dice eres parte de esta universidad, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y eso ayuda a que el alumno o la alumna se quede, ¿no? Nuestro gran reto es el primer año. En el primer año tenemos mucho rezago y abandono. Creo que lo compartimos con muchas otras experiencias, porque el cambio a la modalidad o el cambio de modalidades, si es que vienes de una presencial a una distancia, o la misma, pues lo complejo que puede ser la disciplina o el programa educativo, o los factores externos como el trabajo, la familia, que empujan que no puedas combinar ambas cosas y entonces decidas renunciar a tus estudios. Ahí tenemos el reto. Pues la identidad es muy importante, pero también, por supuesto, el acompañamiento psicopedagógico, creería yo que es fundamental, con herramientas que te hagan desarrollar habilidades de autoestudio. El autoestudio, sabemos que los estudiantes que llegan a estas modalidades ya lo tienen, ¿no? Pero hay que fomentarlo, sobre todo con aquellos que no tienen esta experiencia, porque es fundamental. O sea, es una habilidad que traza tu ruta del éxito académico, ¿no? El autoestudio, la autorregulación. Y hemos visto que una variable muy importante para el éxito, en el éxito en el sentido de concluir, ¿no? la licenciatura, es el sentido de autoeficacia. Es decir, en la medida en que tú te sientas listo o lista, ¿no? O capaz de,
vas a llegar a la meta. Entonces, eso se tiene que fomentar desde el inicio, ¿no? Decir a los estudiantes, puedes, recuerda todo el caminito que te hizo llegar aquí, aplicar un examen y estar aquí, ¿no? Inclusive en contra de tu propia familia, de tu propio contexto, y lo hiciste y estás aquí. Ahora hay que sostenerlo para llegar a la meta. Entonces, este sentido de autoeficacia es muy importante y también se tiene que desarrollar. Y ahí nosotros también jugamos un papel muy importante. Y por supuesto, pues otros andamios, becas, ¿no? Que la misma institución pueda brindar becas para apoyar los estudios cuando pues tienes dificultades económicas, porque esa es una razón de abandono de estudios. O sea, claro. si no puedes, evidentemente, aunque nuestra universidad es totalmente gratuita, de cualquier forma, pues bueno, necesitas dinero para sobrevivir, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues los estudios puede ser el segundo o tercer lugar de prioridad, ¿no? Y si tienes familia, etcétera, bueno, pues evidentemente que no lo es. Entonces, bueno, las becas, por supuesto que también ayudan y nuestras becas favorecen a grupos vulnerables, a mujeres que están en condición de estudiante y que, bueno, pues requieren un apoyo, también a grupos indígenas, porque tenemos estudiantes que pertenecen a estos grupos y por supuesto a los que tienen pues bajo rendimiento académico para que tengan un impulso y puedan lograrlo. Entonces es un conjunto de estrategias, pero que intentan incidir en varios factores que detectamos que posibilitan el éxito de los estudios. Ok. ¿Qué rol juega el tutor, docente en todo este proceso? Bueno, pues fundamental. Nosotros desde nuestro modelo educativo, la docencia está distribuida y esto involucra que el rol del docente está desde el diseño instruccional. Okay. Cuando hablamos de modelos a distancia, en abierto por supuesto que también, porque ellos elaboran las guías, el profesorado siempre está presente en ambas modalidades, ¿no? En abierto y en a distancia. Sin embargo, en la modalidad a distancia, dado que hay un acompañamiento mediado por tecnología, pero lo hay, puede ser en tiempo real, o sea, síncrono o asíncrono. El docente está desde el diseño instruccional de las asignaturas en plataforma, es decir, de los materiales educativos, el profesorado está allí, pero también en el acompañamiento en retroalimentación, que puede ser desde asesoría, porque aquí un poco trabajamos con multinivel, ¿no? O sea, nuestros estudiantes a distancia, y yo creo que acá lo viven también, pues tenemos estudiantes que tienen ya 3 licenciaturas, un doctorado y están estudiando, ¿no? Su 4ª licenciatura. Entonces, y hay quienes es su primera oportunidad o su primera licenciatura, ¿no? O, que, como comentaban, pues vienen de bachillerato directo y entonces pues tienen 17 añitos. O sea, diferentes procesos también cognitivos y de maduración de la propiedad, ¿no? Uh-huh. Entonces, evidentemente que esto también juega un factor importante y el docente en algunos casos pues es asesor, en otros casos es casi mentor, ¿no? En otros casos pues es consejero, o sea, tiene diversidad de funciones de acuerdo al nivel también del estudiantado, porque está centrado en el estudiante, 100%. Entonces aquí el docente puede adquirir diferentes roles mediados por tecnología, pero nuevamente es fundamental su acompañamiento. O sea, simplemente el saber que el estudiante percibe que hay alguien detrás de la computadora que lo lee, que está al pendiente de su avance académico, simplemente esa percepción es fundamental para que ellos puedan continuar, ¿no? Entonces, por supuesto que el rol del docente es y seguirá siendo fundamental. Hace unos instantes mencionabas sobre la importancia del trabajo con estudiantes, pero también con docentes. ¿Cómo apoyamos a los docentes para que logremos hacer como esta suma? Bueno, también tiene que ver, también por supuesto que hay un reto. En la universidad ha habido también un movimiento que ha favorecido de alguna forma la figura del docente. En algún momento, por el propio modelo educativo, pues teníamos asesores y tutores. Uh-huh. Y que, bueno, ambas figuras acompañaban, etcétera, ¿no? Pero ese nombre, simplemente ese nombre, los dejaba fuera, ¿no? De los reglamentos universitarios, porque la figura en los reglamentos y en la normativa universitaria solamente hablan de profesorado, ¿no? O sea, entonces,
El asesor o tutor de estas modalidades es un profesor, es una profesora, con todos los derechos Okay. que eso implica, ¿no? Y que nuestro estatuto de personal docente lo avala, ¿no? Entonces, en ese sentido, también esta reconfiguración de eres un profesor, profesora, que tiene estas mismas derechos, pero también las mismas obligaciones, el mismo pago, por supuesto. O sea, también este reconocimiento social e institucional de la figura del docente es muy importante. El que tengan, pues, grupos de apoyo, como ya comentaba, pero también, por ejemplo, concursos de oposición para sus definitividades. O sea, eso consolida también a la academia para que también se incorporen a los grupos académicos y que eso nutra, que eso genere conocimiento, que hagan investigación, que se sientan parte también de la universidad. Entonces, también ahí la universidad ha trabajado mucho para fortalecer la figura del docente al interior de estas modalidades, con la misma remuneración, o sea, un docente, un profesor presencial, a distancia o no abierto, gana lo mismo. Okay. No hay diferencias, eso creo que es fundamental. Sí, claro. Y de ahí que puedan sumarse a cualquier concurso de oposición abierto y que también puedan tener, pues, consolidar sus oportunidades laborales dentro de la universidad. Ok. Cuando hemos sido docentes en línea, no presenciales o de las dos formas, y de repente te toca tener una responsabilidad como esta, en tu caso o en mi caso, siempre hay como pendientes, ¿no? Y hay cosas que tú traes en el imaginario cuando eres docente, o en los ideales cuando eres docente, que cuando llegas a la responsabilidad y te enfrentas a a estas opciones de cambio, impulsas. Tú fuiste docente, has sido docente, eres docente en línea. Esa experiencia, ¿a ti qué te permitió como priorizar? Hoy que eres la titular, ¿no? Que estás al frente de todo el sistema de la UNAM. Bueno, pues sí, por supuesto que yo tengo una motivación clara y es un compromiso con el SOAYED. O sea, como bien comentas, soy profesora, he crecido en el sistema. Yo inicié como profesora de asignatura en el sistema a distancia y después tuve la oportunidad de concursar por una plaza de tiempo completo en el sistema a distancia. O sea, mi carrera profesional ha sido en esta modalidad. Y he vivido también, pues, esto que ahora comento, ¿no? O sea, estas vicisitudes que también, pues, al interior pueden surgir porque, pues, los de modalidad presencial, pues, tienen un reconocimiento social mayor, ¿no? Porque se lo han ganado, por supuesto, y que es totalmente válido. Pero que estas modalidades también, porque, bueno, generalmente, impactan, digamos que de bajo perfil, pero bueno, ahora ya de alto, y ese compromiso personal, pero también evidentemente institucional, porque ahora, justo en este periodo de administración de nuestro rector, el doctor Lomelí, uno de sus ejes rectores es el fortalecimiento al SOAYED. Entonces, allí, digamos que se conjuntan, pues, tanto evidentemente mi motivación personal y mi compromiso institucional con el sistema, pero también, evidentemente, con, pues, el plan de desarrollo institucional rectoral. Entonces, creo que es un muy buen momento porque la voluntad política es importante. Y creo que ese es uno de los retos, ¿no? O sea, tú puedes decir es que el sistema, es que la modalidad, es que los estudiantes, si tenemos estudiantes egresados exitosos, etcétera, pero si no hay esta voluntad y este convencimiento de las autoridades de alto nivel, evidentemente esto no se puede lograr, ¿no? Ese creo que es un gran reto. En su momento, en el 72, cuando el rector en su momento decidió que se creara el sistema universidad abierta, por supuesto que había, aparte de convicción, pues una voluntad clara, ¿no? Y decisión, porque podía tomar las decisiones. Pero cuando tú te enfrentas con autoridades que no tienen esa sensibilidad o que no depositan confianza en estas modalidades, evidentemente, pues, estás un poco contra la pared, ¿no? Sí, claro. Entonces creo que ese es uno de los retos. O sea, más allá de que
evidentemente yo creo en el sistema, no porque simplemente lo crea, ¿no? Sino porque yo he visto que impacta en estudiantes, en egresados, en comunidades. O sea, hay casos reales de éxito y cómo esta educación promueve cambio social en muchos otros lugares, con nacionales que no tienen otra oportunidad más que estudiar en estas modalidades. Y que eso les abre puertas, a lo mejor no necesariamente laborales, ¿no? Y en estos momentos no tan complicados menos, pero sí los fortalece, sí cuando algunos deciden regresar, evidentemente tienen ya, pues bueno, otro panorama, otro camino. Estamos también con programas de reinserción en penitenciarías, bueno, en reclusorios. Ahorita en particular en Oaxaca tenemos un fuerte vínculo de trabajo con ellos, pero también ya este año ingresaron personas en reclusión de Ciudad de México y de Querétaro. Entonces también ahí es cuando uno ve, ¿no? Nuevamente y comprueba cómo el que tú dotes de alguna otra forma de estos espacios educativos a estas personas que están en este proceso de transición, pues por supuesto que hay impacto, ¿no? Entonces, creo que esos casos son muy importantes porque dan cuenta de estas modalidades, ¿no? Del impacto del que si tú apoyas estas modalidades, también apoyas y beneficias a estas poblaciones. Sí, estás hablando de diversidad, estás hablando de inclusión. ¿Tú crees que sea el sello? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Sí, porque de origen lo fue, o sea, por eso decía en esencia, aunque estamos lejos de los 70s, ¿no? Bueno, en algunos no tanto, pero bueno, la mayoría sí. Estamos lejos de los 70s. En esencia sí, o sea, en esencia esa intención que don Pablo quiso, ¿no? Permear a través de estas creaciones, de estos sistemas, era hacer, o sea, crecer la universidad, que la universidad llegara, impactara y se diseminara, ¿no? Que no estuviera centralizada a solo unos cuantos, ¿no? Los que podían en ese momento, sino que realmente hacer llegar la universidad a ellos. Ese era el objetivo. Y creo que eso es inclusión, eso por supuesto que es diversidad y que permea en lo que hoy hacemos todos los días, ¿no? Que todo aquel que quiere estudiar y que no tenga una oportunidad y que se prepare y que tenga obviamente todas las ganas e intención de hacerlo, puede concursar por su lugar, ¿no? En la universidad. Ok. ¿Y qué está haciendo Soyet? Bueno, ahorita Soyet cumple 20 años. Bueno, en este año cumplimos 20 años en la modalidad a distancia. En la UNAM actualmente solo tenemos dos sistemas, el sistema escolarizado presencial y el sistema SUAYED, que es el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia. Y tenemos dos modalidades en acción, o sea, en operación. Modalidad abierta con 23 programas y modalidad a distancia con 23 programas también. En diversidad de áreas, ¿no? Casi todas las áreas las tenemos en ambas modalidades, en 43 facultades y escuelas de la universidad. Tenemos un proyecto muy fuerte de consolidar áreas SUAYED y esto con programas educativos en las ENES. En la ENES Oaxaca, que se acaba de crear, ¿no? Y que abrió sus operaciones justo este agosto con nueva matrícula en Oaxaca, en la ENES León, en la ENES Mérida. En estas tres ENES tienen, pues bueno, mucha voluntad, ¿no? Y compromiso y necesidad de aperturar licenciaturas en modalidad particularmente a distancia para su comunidad y sobre todo porque impactan las regiones donde ellos están en la cobertura que ellos tienen, ¿no? Pero también, y una muy importante y que decía yo, no solamente es el acceso, por supuesto el crecimiento de la matrícula es importante en estas regiones, sino la calidad de los programas. Y en ese sentido sí tenemos un programa muy fuerte. Cuando hablamos del fortalecimiento del SUAYED, estamos hablando de rezago y de abandono y por supuesto eficiencia terminal. Son nuestros tres indicadores de calidad. Y en ese sentido, para favorecer la permanencia de los alumnos, tenemos un propedéutico, el programa propedéutico que es antes de ingresar al primer semestre y que tiene el objetivo de desarrollar en los estudiantes, bueno, en los aspirantes en ese momento, estas habilidades de autoestudio,
de trabajo autorregulado, de aprendizaje autónomo, de literacidad, ¿no? Tecnológica también, porque pues van a un ambiente virtual y esto involucra obviamente que conozcan cómo es que se maneja este ambiente, porque para algunos, sobre todo los que no son de las generaciones más recientes, pues les es difícil, ¿no? Entonces, esta idea es para que puedan tener un primer acercamiento y que evite, ¿no? De alguna otra forma que cuando ya estén con el agobio de sus asignaturas, de sus programas educativos, con las demandas de las tareas, etcétera, pues que además este sea un factor de riesgo, ¿no? Entonces, ahí estamos fortaleciendo antes de que entren. Pero cuando ya entran, es decir, en el primer año, que ya comentaba que hemos localizado que es nuestro reto mayor, porque tenemos abandono, nuestra principal tasa de abandono, es trabajamos con un programa de estrategias del fortalecimiento del primer año. ¿Qué involucran estas estrategias? Pues apoyo, acompañamiento pedagógico, psicológico, ¿no? Tecnológico en estos 3 ejes para que puedan ir avanzando a lo largo de este primer año con este andamiaje y fomentando la identidad, que también, como ya comentaba, es uno de los factores que es importante fortalecer en este primer año, ¿no? Que se sientan parte de la universidad, que se sientan parte de la comunidad, que hagan redes de apoyo, porque se ha visto que las redes, las comunidades de aprendizaje son fundamentales para que logren pues, el éxito de sus estudios. Entonces, bueno, eso estamos haciendo ahora. Y también programas de perseverancia y eficiencia terminal, ¿no? Promoviendo becas, que eso es también muy importante. Hay becas de alto rendimiento académico, que tenemos alumnos de muy buen rendimiento y que obviamente puedan favorecer que por algún momento dejen a lo mejor el trabajo y se dediquen 100% al estudio con su beca y obviamente logren el éxito. Entonces, nuestros retos están allí en evitar el abandono, en permanencia y en eficiencia terminal. O sea, elevar el nivel de eficiencia terminal es nuestro reto mayor en estos momentos. Y ahí estamos trabajando. Es importante señalar que como sistema nos conformamos por todas las autoridades de las facultades y escuelas, es decir, todos los directores y directoras de las escuelas. O sea, no es un trabajo en este caso mío o de la CUAED, sino en realidad es un trabajo sistémico junto con las y los directores de cada facultad, porque sin su liderazgo es imposible, ¿no? Como ya lo comentaba, si tú te enfrentas a una autoridad que diga, no me interesa, pues ahí no va a haber progreso, ¿no? Pero en realidad es que esto involucra a todas y a todos ellos, por supuesto a los docentes, porque también si no existen esta comunidad de docentes no podemos seguir trabajando, ellos necesitan capacitarse, seguir formándose, ¿no? Y por supuesto el estudiantado, ¿no? Que también se sume, trabaje en sus propios retos, ¿no? Y que se sumen, que busquen ayuda, en fin, o sea, somos una comunidad y en ese sentido nosotros lo que hacemos es proveer como estos andamiajes, pero que evidentemente se construye con el apoyo de todos. Ok, has mencionado varias veces la palabra calidad y eso es algo que es muy relevante. Cuando hablamos de diversidades, hablamos desde cada persona. O sea, hablamos de lo que traemos, lo que somos y lo que vamos a hacer, ¿no? Pero el tema de las diversidades y de la inclusión trae retos que a veces impactan a los indicadores educativos, ¿sí? Y esto impacta la calidad, o sea, inevitablemente, ¿no? Y esto está relacionado con la sostenibilidad del proyecto, ¿sí? ¿Qué hay que hacer para que esto pueda coincidir y logremos una sostenibilidad con calidad? Creería yo que desde lo que nos toca a nosotros, porque evidentemente no podemos permear en todos los factores que inciden, ¿no? Sería ideal, pero no lo podemos hacer. No. Pero sí de lo que nos toca, creo que es justo esta flexibilidad, ¿no? O sea, los principios que nos rigen creo que hay que tenerlos presentes para que eso permee en nuestros modelos y nuestros diseños instruccionales. Es decir, si nosotros tenemos apertura y si tenemos flexibilidad, creo que son los fundamentales, por supuesto equidad y bueno, muchos otros, pero estos permiten que nuestros diseños instruccionales sean flexibles, que permitan tener un diseño que pueda ser adaptado a tu condición, ¿no? Por ejemplo, lo aterrizo.
prácticas curriculares. ¿Cómo es que nosotros podemos hacer que un estudiante que está en, no sé, en Oaxaca, ¿no? Lejos de la ciudad, y un estudiante que está en la Ciudad de México, en Naucalpan, ¿no? Que estén trabajando en un mismo programa educativo, logren incidir o insertarse en una práctica curricular en un área específica, ¿no? Allí los diseños instruccionales nos ayudan, ¿no? Entonces nosotros, por supuesto que colocamos, el objetivo del aprendizaje es que tú logres insertarte y que desarrolles esta práctica con esos objetivos. Pero quien busca el escenario eres tú. Es decir, yo te ayudo, por supuesto, te doy la carta apoyo, hablo con que tenga que hablar, yo institución, ¿no? Pero tú eres quien busca buscas tu espacio de práctica, porque tú sabes dónde realmente eso tú lo aterrizas en algo real, en tu cotidianidad, en tu región, en tu comunidad, en tu espacio. Y que además también sea significativo para ti, porque puedes tener 3 opciones que yo te doy, ¿no? Yo te doto institución, pero que en realidad no hacen sentido, ¿no? O que hay pocos espacios, o que, etcétera. Entonces, en ese sentido, los diseños instruccionales nos ayudan a que esto sea sostenible, en que sean flexibles y que tú, estudiante, por eso decía que pues, somos un sistema, ¿no? Busques estos espacios de escenario, estos escenarios de práctica, me informes a través de los mecanismos institucionales correctos, nos vinculemos institución a institución y entonces tú puedas hacer tu práctica allí, ¿no? Eso favorece que independientemente de dónde estés, tú logres cumplir con el objetivo de aprendizaje a través y mediado por la tecnología, pero tu práctica in situ. Eso es cuando es in situ. Pero también podemos dotar de laboratorios virtuales, también de prácticas a distancia, de servicio social a distancia, o sea, ahora la vida moderna, pues la verdad es que ahora casi prácticamente todo lo puedes hacer a distancia, ¿no? Prácticamente, no todo, pero prácticamente. Entonces, en ese sentido, por supuesto que nosotros podemos dotar de eso y trabajar en ello. No es algo acabado y nosotros también tenemos muchos retos en ese sentido, pero sí creería que podemos hacerlo y que en algunos casos ya es una realidad, que podamos darles estas opciones a los estudiantes para que logren concluir satisfactoriamente y con calidad, ¿no? Nunca desviándonos del objetivo del aprendizaje y del fin último de esa práctica o de esa asignatura, para que tú logres cumplir y, por supuesto, nosotros tener nuestros indicadores de calidad, que en ese sentido estarán, pues, digamos que comulgan, ¿no? Con la misma intención de que seas flexible, pero al mismo tiempo cumplas con el objetivo, ¿no? La eficiencia terminal, por ejemplo, es uno. Nosotros, y digo nosotros porque creo que es un problema, todas las universidades en estas modalidades tenemos este reto. Cada uno pues lo enfrenta de diferente forma, pero sigue siendo un tema y que tiene que ser medido sin duda. O sea, nosotros tenemos que estar sujetos a procesos de evaluación. Siempre son importantes, nos da miedo, no siempre son buenos. Yo sé, la evaluación es siempre muy cruel, pero creo que es importante o sea, con esta visión de mejora. O sea, una evaluación siempre tiene que estar hacia la mejora. Entonces, eso creo que es lo más rico de esos procesos de evaluación, y hay que someternos a esos procesos de evaluación. Hay que acreditar nuestros planes de estudio en estas modalidades, porque eso también nos ayuda a tener este otro reconocimiento tan importante, y a su vez con el reconocimiento, pues mayores oportunidades para los egresados y también para los profesores, ¿no? O sea, un profesor que se quiere contratar en otra universidad y diga, a ver, yo vengo de esta modalidad, tenga el mismo reconocimiento que un profesor de un sistema presencial, ¿no? Porque trabajamos bastante. Entonces, en ese sentido, y con calidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese reconocimiento se valida también, pues, con estos indicadores también de acreditación de nuestros programas educativos. Ok. Dentro de las personas, como las personas, tenemos diversidades, pero también las instituciones. ¿Cuál sería el sello de Soyet en comparación con otras universidades, la de Guadalajara, Guanajuato, la UNADEM? Porque todos tenemos la aspiración, ¿no?, de llegar a estudiantes y todos tenemos una propuesta diferenciada. Y esta idea de sostenibilidad del modelo, pero del modelo de educación de este tipo del país, es algo en lo que deberíamos estar encaminando esfuerzos.
Sí. ¿Qué segmento, qué bloque, qué busca Soyet dentro del marco de lo que es la educación abierta, a distancia, mixta en el país? ¿Hacia dónde la están dirigiendo? Bueno, es una súper pregunta. Yo creía que el sello es el sello que da la universidad. O sea, no partimos de nuestros principios y valores. Creo que eso es fundamental. Nosotros queremos, por supuesto, hacer llegar la educación a grupos que lo necesitan. O sea, sí, por supuesto, sigue siendo un reto, pero nuevamente, más allá del acceso, porque ya hay afortunadamente muchas otras universidades que brindan esta oportunidad en muchas otras regiones y cada vez más espacios, que eso me parece muy bien y muy afortunado, ¿no? Que haya muchas más espacios pues de inserción para estudios profesionales, ¿no? Pero lo que creería yo que hace diferente a la universidad es justo el compromiso social de su estudiantado. O sea, creo que eso es fundamental y la esencia de todos los que formamos parte de la universidad, ¿no? Que todo lo que hagamos siempre esté pensando en el ciudadano y, por supuesto, en impactar a la sociedad. Eso creo que es fundamental porque en todas las áreas y en todos los programas educativos siempre hay un eco de eso en la formación de nuestros egresados. Y comentaba hace un momento, fuera del programa, que los mismos egresados del SUAYED, por su propia iniciativa, tienen ya asociaciones en Oaxaca, de egresados en Tlaxcala, que son las que ubico en este momento, ¿no? ¿Por qué? Y ellos mismos, es decir, es promover el apoyo y la asociación para autoempleo, para ayudar a sus colegas egresados del mismo sistema, para tener, bueno, presencia y también reconocimiento institucional, porque hace algunos ayeres todavía había un cierto sesgo, ¿no? De si eras egresado de una modalidad, aunque nuestros títulos universitarios no dicen de qué modalidad eres, simplemente eres licenciado en Derecho, licenciado en Psicología, o sea, no dicen en la modalidad. Pero aún así, en algunos casos, hace algunos tiempos, había ahí un sesgo de si eres egresado de a distancia, entonces no es tan bueno, ¿no? Prefiero a alguien que tenga formación en formatos presenciales. Creo que ahora no es así, afortunadamente, espero, pero creo que los mismos egresados de nuestro SUAYED también han hecho eso posible, o sea, y creo que ese es nuestro sello, o sea, que la trascendencia de la universidad vaya más allá y que a través de sus egresados puedan mostrar también en sus regiones, en sus comunidades, en sus instituciones, empresas, etcétera, cuál es el sello. La comunidad creo que es importante, impacta y lo vemos día a día. Y bueno, pues eso, ¿no? O sea, que se afiance el apoyo y la contribución social, creería que es nuestro sello. Ok. ¿No crees que sea una ventaja ya ser estudiante, egresar de una modalidad en línea? Después de la pandemia, Totalmente, digo. totalmente, total. O sea, yo siempre lo he dicho, ¿no? Pero bueno, ya estamos los que trabajamos en esta área, ya estamos preparados para los detractores. Entonces, siempre lo digo, el egresado de esta modalidad o de estas modalidades ya en esencia traen competencias o microcredenciales, que ahora es un tema que está muy de moda, y que nosotros en SUAYED ya lo veníamos trabajando desde hace mucho tiempo, en la comunidad de estas modalidades, de las modalidades abierta, a distancia, mixta o virtual o como le llamemos, porque ya se desarrollan estas habilidades por de facto, o sea, autorregulación, administración del tiempo. Ya decía yo, trabajo en equipo, o sea, la carrera te forja a que tú trabajes en equipo, a que hagas comunidades de aprendizaje. Hay grupos de WhatsApp, hay grupos en las plataformas, hay grupos de intercambio siempre, ¿no? Digital. Habilidades tecnológicas, por supuesto, porque en esencia, si no sabes utilizar tu computadora, tu tableta, etcétera, pues bueno, es difícil que puedas, ¿no? Pues bueno, sobrevivir. Entonces, Sí, claro. en realidad es que tú ya desarrollas estas competencias, bueno, insisto, tanto docentes como alumnos, ya por el medio en el que nos desarrollamos, ¿no? Entonces, cuando sale tu egresado, no solamente es experto en esta temática o en esta licenciatura o en esta disciplina, sino ya tiene habilidades transversales como pues la administración del tiempo, ofimática y bueno, todas las competencias digitales. Ahora, por ejemplo, que ya estamos utilizando inteligencia artificial generativa
en nuestras plataformas, también los estudiantes ya están interactuando con cuando en presencial a lo mejor todavía no tanto, ¿no? En fin, o sea, nosotros ya decíamos, somos el motor de la innovación. Y en ese sentido, el egresado ya tiene estas microcredenciales sumadas a su propia carpeta, ¿no? De habilidades, por supuesto. Ok, sí. ¿Qué debo de hacer? Yo quiero estudiar con ustedes. ¿Cómo le hago? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, pues lo primero es invitarles a quienes estén interesados a que consulten nuestras páginas, ¿no? Ecuaef.unam.mx, ahí ustedes pueden encontrar en la página de SUAYED, SUAIED, todos los programas educativos que tenemos en las modalidades abierta y a distancia. Por supuesto, ir directamente a las facultades en donde se encuentran los programas para que consulten el programa, ¿no? Yo creo que sería muy importante para que revisen, porque son diferentes entre facultades, entonces eso sería como el primer paso. El segundo, por supuesto, estar atentos de las publicaciones de nuestras convocatorias. Tenemos 2 convocatorias anuales y que lo pueden hacer a través del portal de la DGAE, dgae.unam.mx, y a través de este portal y sus redes sociales pueden consultar las convocatorias. En estos momentos, bueno, no sé cuándo salga el programa, pero en estos momentos está abierta la convocatoria para el concurso que será en noviembre. Pero tenemos otro el próximo año en febrero. Entonces, estén muy alertas y atentos a toda la información de nuestras redes sociales y de nuestras páginas institucionales. Una vez que estén alertas y, bueno, se inscriban, hay un examen de ingreso que deben de cursar todos los estudiantes, bueno, los aspirantes, perdón, y los invitamos una vez que logren acceder a ese examen a un propedéutico. Es un curso propedéutico que es opcional en este momento. Seguramente para las próximas convocatorias ya será un requisito, pero en este momento es opcional para que ustedes puedan, como ya comentaba, pues bueno, tener un acercamiento a lo que será la modalidad y les sea menos complicada su adaptación. Pero bueno, pues el requisito fundamental es pues pasar el examen, ¿no? Okay. De ingreso. Febrero y noviembre, fechas clave. Fechas Perfecto. Para poder cerrar ya la sesión, 2 temas te quiero proponer. El primero es que nos puedas decir cómo ves a SUAYED en 10 años, 5 años, y el otro es que nos puedas dar un mensaje de cierre, algo que tú valores. Bueno, yo veo al sistema en constante evolución, por supuesto más consolidado. Yo veo una interacción dinámica entre las 3 modalidades que seguramente en 10 años o 15 años ya estarán en nuestra universidad. La abierta, la distancia con su mayor peso, pero muy prometedora la mixta. Okay. Entonces yo veo al SUAYED ya conviviendo entre estas 3 modalidades y que ojalá los estudiantes, las y los estudiantes pudieran transitar en estas modalidades, ¿no? Sería ideal para la universidad que pudiera ser posible que el estudiante elija la modalidad de su asignatura, ¿no? Porque al final, como dije, pues nuestros títulos son sin apellido, ¿no? Sin modalidad. Entonces, en realidad es que la universidad yo creo que tiene todo el potencial, los recursos humanos y bueno, pues por supuesto las voluntades para que se logre en un futuro esta posibilidad de movimiento. Y por supuesto también pues mejorar nuestra calidad, que todos nuestros egresados se sientan identificados y muy orgullosos de haber egresado de esta modalidad y que cada vez que ya no sea como un sistema en parte, ¿no? Sino que ya forme parte de un catálogo de opciones en donde no haya esta rivalidad, ¿no? De que si eres presencial, eres a distancia o cuál es tu etiqueta, pues en realidad que sea transparente y que cada quien elija la modalidad que requiera, necesite o pueda, ¿no? ¿Algún mensaje final que quieras darnos? Bueno, pues muchas gracias por invitarme a platicar con ustedes y bueno, pues particularmente a la audiencia, pues que revisen nuestros programas. Creo que es muy importante que los conozcan, más allá de si quieren o no estudiar con nosotros, por supuesto, bienvenidos, pues que conozcan qué somos, que compartan, eso es muy importante.
y que se sumen a todas las actividades que hacemos. Tenemos actividades no solamente para el estudiantado, sino también para la sociedad en general. Entonces, bueno, pues que se sumen a nuestras actividades, que nos sigan en nuestras redes sociales, coed.unam.mx. Y bueno, pues está ya a la orden. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, Anabel. Te agradecemos haber estado con nosotros, con nosotras aquí en la Universidad Abierta y a Distancia de México, coordinadora. Agradecemos el tiempo que nos has entregado, todas las observaciones, consideraciones. Van a ayudarnos a nosotros, pero también a muchas universidades. Verás que pronto muchas cosas van a empezar a aparecer de lo que planteas. Gracias a ustedes, a quienes nos han visto, a quienes nos escuchan en todos los rincones del país. Agradecemos este espacio de la educación pública y bueno, quedamos al pendiente y muchas gracias por estar con nosotros, con nosotras. Gracias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales y suscribirse a nuestro canal. Compartan nuestro contenido y háganos llegar sus sugerencias. Queremos escuchar sus ideas. Sean parte de este esfuerzo y sigamos construyendo juntos y juntas. Gobierno de México.